Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él fue parte de la Corte Nacional, es juez aquí en la Corte de Justicia de la provincia de La Suay y es profesor universitario. Doctor Valverde, quisiéramos hablar sobre el tema de la justicia aquí en Ecuador. La Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, entre otras organizaciones, se han convertido en parte de la política ecuatoriana. Es evidente que permanentemente se están jugando allí balances e intereses políticos. Una serie de hechos hemos visto en los últimos tiempos. Quizá uno de los más relevantes, la separación que tuvo por aproximadamente 3 meses el presidente de la Corte Nacional de Justicia por desavenencias con quien dirige el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo ve usted esta situación? Muy buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por la oportunidad de dirigirme al público. El tema es muy delicado. Efectivamente, en los últimos tiempos asumimos los ecuatorianos y enfrentamos un escenario completamente adverso a una institucionalidad reforzada, a un respeto a la norma, a saber qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer en el sector público, y más bien han sido otro tipo de intereses los que van primando en la toma de decisiones de los órganos del sector público, y ojalá, digo, como usted bien dice, en muchas de las ocasiones se judicializa la política, pero también se judicializa los asuntos que no pueden ser resueltos en las instancias respectivas y ante los organismos respectivos. No hay una respuesta institucional sólida basada en el derecho. Entonces, los sujetos, los actores que se consideran han sido vulnerados sus derechos, acuden a los órganos de administración de justicia para que sean estos los que, en definitiva, zanjen esa situación, esa discordia, y sea el pronunciamiento jurisdiccional el que en definitiva vaya a resolver lo que es materia de esa controversia. Yo creo que tenemos una buena Corte Constitucional en nuestro país que ha dado muestras. Yo sé que muchos dirán tiene aciertos y tiene también desaciertos, sin duda eso es así, humanos somos, pero sin duda el trabajo que está desempeñando va a reforzar el tema de la institucionalidad, y los servidores públicos sabemos que nosotros que tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa, y en determinado momento, vea usted, los sujetos políticos no quieren hacer caso a las decisiones que toman los organismos competentes, y en definitiva vamos a enfrentar, creo yo, un escenario en el que vamos a estar sujetos a demandas permanentes en todos estos temas. Ojalá, yo digo ojalá, los jueces de este país estemos a la altura de las circunstancias y sepamos responder como nos corresponde, es decir, con acatamiento exclusivo de la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y en definitiva dar el derecho a quien le corresponde. Ojalá, y este es un llamado cívico a todos mis compañeros jueces y juezas de este país, a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, doctor Valverde, quizás lo que preocupa es que hay jueces y juezas que interpretan de alguna manera la norma o la interpretan de distinta manera, y a la final vemos que todos los casos o la gran mayoría de casos terminan llegando a la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional se ha convertido en la última instancia para resolver la gran mayoría de problemas, incluso políticos, que están dándose en el país. A ver, en todos los países del mundo hay los recursos, es decir, quien no está conforme con una decisión judicial tiene la posibilidad de acudir ante el órgano superior, ante el órgano de segunda instancia, ante el máximo órgano de la justicia ordinaria y obviamente ante la justicia constitucional para hacer valer sus derechos. Yo creo que la situación tiene que ver por ese lado, es decir, si alguien está inconforme, obviamente propone un recurso. Yo soy un juez de segundo nivel, nosotros revisamos las sentencias de primer nivel, revisamos sentencias que se producen en las acciones constitucionales, en las acciones de protección, en habeas corpus, y emitimos un pronunciamiento. Pero en definitiva, como bien dice Rosana, a través de la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional se convirtió en el órgano de administración de justicia que en definitiva pone el punto final a lo que puede ser materia de la controversia. Pero yo digo, vuelvo a insistir, la Corte Constitucional del país es una buena corte.
Entonces ha ido zanjando situaciones, ha ido estableciendo precedentes jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para los jueces y en base a aquello seguramente pone los cimientos para fortalecer la seguridad jurídica de este país, y eso está muy bien. Yo veo que está ejecutando un buen trabajo la Corte Constitucional, en igual sentido la Corte Nacional de Justicia, pero lastimosamente, vean ustedes, yo creo que hay que recapitular una cosa que a mí me parece muy importante. Nosotros tenemos una constitución que a todos nos dio mucha alegría cuando se la aprobó. Yo siempre digo en las aulas universitarias, lo importante no es el cambio de la ley, es el cambio de la actitud de la gente. Es decir, vea usted, por ejemplo, Gustavo, al inicio de este noticiero, empezó hablando de los derechos de la naturaleza. Todos nos alegramos cuando se aprobó la Constitución, ese reconocimiento a los derechos para poder tener esa vida en completa conciliación con la naturaleza, respetuosos, amantes de la naturaleza, pero sin embargo, las autoridades, las que tienen las competencias de hacer respetar esos derechos, si no asumen ese rol y esa competencia, en nada queda lo que está en la Constitución y en la ley. Entonces, en definitiva, partimos del ser humano, y aquí vuelvo también a lo que ha sido parte de este noticiero, a quién vamos a elegir en la política, a quiénes vamos a elegir, a nuestras autoridades, que son, en definitiva, deben tener ese perfil para que la normativa no quede en letra muerta. Ahora, doctor Valverde, ¿qué es lo que se está jugando en este posible juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura? A ellos se les acusa de haber incumplido sus funciones por la forma en que se realizó el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto fue en el año 2019 y la forma, sobre todo, cómo se cubrieron esas vacantes, se les acusa de haber delegado facultades privativas del Consejo de la Judicatura. ¿Hay razones realmente para este juicio? ¿Son estas las razones de peso? Como usted bien dijo, Gustavo, yo fui parte, a mí se me nombró para ser juez ocasional en la Corte Nacional de Justicia, pero eso, sin embargo, no evita que yo pueda emitir un criterio sobre lo que usted me consulta, ni voy a dar por... A mí me parece fundamental una cosa, Gustavo. Esta situación del nombramiento, de la evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ya tiene un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es decir, el máximo órgano, justamente lo que estamos hablando, en tutela de la seguridad jurídica, en tutela de saber cuál es el órgano competente que al final da la última palabra, ya dijo, y se refirió a que todo el proceso estuvo bien, y que hay una situación en cuanto a la temporalidad, es decir, que tenía que haberse hecho esa evaluación cada 3 años y que el tiempo que se hizo no era el que correspondía. Es decir, eso podría calificarse a esto ya de cosa juzgada. Pero claro, usted ya no puede volver a traer este tema jurídico, ya tiene esa decisión de la Corte Constitucional. Y ellos dijeron, está bien hecho, tienen las competencias, todo el nombramiento de los jueces temporales. Sin embargo, en la temporalidad ustedes tenían que haber hecho esto cada 3 años. Eso fue, digamos, lo que la Corte Constitucional llamó la atención al Consejo de la Judicatura. Ahora, en el resto, volvemos al mismo tema, doctor Valverde, en esa división que no existe, que nunca es clara entre la justicia y la política. En este tema, más allá de una decisión de la Corte Constitucional que entendemos es además inapelable, ¿hay alguna otra cuerda política que es la que la legislatura, la Asamblea Nacional quiere utilizarla para este juicio político? Le preguntamos. Vea, hay una situación que estoy completamente en contra y ojalá todas las nuevas generaciones compartan este criterio. Nosotros hemos escuchado desde niños que en la política se tuesta granizo y eso es un escenario donde que todo es permitido. Yo creo que esto tiene que terminar. En la política debe surgir los mejores valores del ser humano, pues básicamente de lo que se trata es de servir a la ciudadanía y hacer que la vida de las personas alcance la tutela de sus derechos, alcance la satisfacción de sus necesidades, alcance el respeto a sus derechos. A eso debe estar dirigida la política. Yo creo que hemos visto, a ver, en la
Si usted revisa el escenario de ayer en las redes sociales, en la tendencia, todo el mundo empezó a viralizar el tema de videos en los que se hacían los recuentos de cómo era la Asamblea Nacional, cómo era el Congreso Nacional antes. Y vea usted, es como un llamado, es decir, ¿qué están queriendo? Queremos de esos escenarios, queremos escenarios donde la Asamblea es un ring, donde hay esas actitudes machistas, donde las cosas se zanjan a puñetes y a través de expresiones grotescas de lo que debe ser el ejercicio de la política, o queremos ese ejercicio de la política que es para el servicio del ser humano. Entonces, ahí tenemos todos los ciudadanos una bifurcación y una toma de decisión en las próximas elecciones, el 5 de febrero del 2023, cuando vamos a elegir a nuestras autoridades. Usted vea, Gustavo, y la ciudadanía creo que está muy clara en esto. En definitiva, aquí en el tema de la institucionalidad son los intereses políticos los que quieren gobernar antes que lo que dice la norma. Vea usted, todavía no se nombran a los máximos representantes de muchas instituciones del Estado. Yo me pregunto, antes, producida la vacante, 2 meses y estaba. Y ahora, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que este Consejo de Participación Ciudadana efectivamente llegue a designar a las personas que le corresponde? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la gente, ya creo que tenemos un tiempo suficiente, aproximadamente van a ser 15 años de lo que este rato ya va a cumplir los 14 años de la vigencia de la Constitución. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos, ¿para qué ha servido este Consejo de Participación Ciudadana? Hemos sentido que hemos tenido una participación activa los ciudadanos, nos hemos sentido representados por ellos, hemos mejorado la institucionalidad de este país, hemos conseguido un escenario mejor al que teníamos antes, porque esa es la forma de evaluar las instituciones, porque no hay que tener institucionalidad, hay que saber si es que efectivamente cumplen un rol, si es que han hecho lo que estaban llamados a cumplir. Y yo creo que definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana termina en cifras rojas la actuación que ellos han tenido. Entonces vamos a seguir esperando que los que vayan allá cambien y asuman el rol que les corresponde, o definitivamente ese es un escenario donde que prima la política, los intereses que de alguna forma ahí son los que se cuecen y en definitiva no termina respaldándole a la gente y a los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, esos cambios son, yo creo que fundamentales para que volvamos de alguna forma a tener una institucionalidad más fuerte. Vea usted, por ejemplo, ¿por qué los juzgados y los tribunales están atosigados de acciones constitucionales? Porque en definitiva la institucionalidad que tiene este país no está dando respuestas a los ciudadanos. Usted hace una gestión ante una entidad pública y no le dan una respuesta oportuna. ¿Qué le toca al abogado? Acudir a las acciones constitucionales, y este dato los juzgados y tribunales atosigados de acciones constitucionales, cuando debería ser, y es la excepción, para acudir a la vía constitucional. Pero sin embargo, si usted tiene autoridades que en definitiva no ejecutan lo que les corresponde y no hacen que los funcionarios que dependen de esa institucionalidad cumplan el papel que les corresponde en el servicio público, vamos a estar en constante situación. Usted va a una entidad, no le dan una respuesta a los tribunales de justicia. Y eso está bien, porque ¿qué otra vía le corresponde al ciudadano? Pero eso, en cambio, hay un aumento de la carga procesal importante y por lo tanto los jueces ya no podemos dar una respuesta oportuna. Entonces son una serie de situaciones que se presentan en el quehacer ciudadano y que debe tener una respuesta en el quehacer judicial, pero en definitiva, como dije antes, nosotros no rehuimos, estamos para eso, y ojalá estemos a la altura de las circunstancias que nos demanda la ciudadanía. Y ojalá los políticos ya también estén a la altura de las circunstancias. ¿En qué medida le daría usted valor a lo expresado por Fernando Villavicencio? Hay que reconocerlo como uno de los mejores legisladores actuales. Él señala que este tema del Consejo de la Judicatura no es sino una parte de la estrategia de desestabilización del país que estaría utilizando el correísmo conjuntamente con actores como el Partido Social Cristiano, que esto obedece a una lógica de conspiración. ¿Considera usted que Fernando Villavicencio está en lo cierto?
Vea, yo no estoy en los temas políticos. Él sugiere que el objetivo es tomarse el control del Consejo de la Judicatura. Mi trabajo es jurídico. Seguramente él tiene buena información de lo que pasa en el aspecto político. Ahí también vemos que hay un asambleísta de la SUAY que decide retirarse de la sesión. Él dice, yo no quiero ser partícipe de esto, háganse responsables ustedes de su accionar, lo que significa que ellos tienen buena información de lo que está pasando en el quehacer político. Vi también un programa en la televisión el día domingo, donde un asambleísta quiere a toda costa dar por terminado al Consejo de la Judicatura, asume una actitud de total rebeldía, entre comillas, frente a lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que eso, el ciudadano que ve esas actitudes y esas posiciones sin una situación jurídica, definitivamente no debe tener asidero. Vea usted, por ejemplo, al candidato, al exalcalde de Quito, le dicen que no puede ser candidato, sin embargo, él dice, yo me inscribo mi candidatura. O sea, ¿cómo usted, cómo la ciudadanía quiere tener un representante en el gobierno local si él no cree en la institucionalidad? O sea, él recibe una respuesta, pero sin embargo dice, yo no creo en eso y por lo tanto yo me voy por los hechos. Entonces, eso es lo que tiene que juzgar la ciudadanía. Yo creo que, por ejemplo, el asambleísta Villavicencio, sin duda, como dije, tiene información política de lo que quiere ocurrir, pero hay que estar alertas en una situación. En el caso de que se produjere el cambio en el Consejo de la Judicatura, van a venir los vocales suplentes. Y eso no quiere decir que ellos tienen patente de curso para hacer lo que les dé la regalada gana. Entonces, o sea, aquí hay una institucionalidad que debería funcionar y que debería estar alerta a lo que puede ocurrir luego. Usted, respecto a sentencias, tiene ya los recursos, sabe qué es lo que puede proceder. En el derecho penal seguramente quieren acudir al recurso de revisión, pero también la ciudadanía debería estar alerta de las decisiones que se tomen en ese ámbito. Pero también pongámonos alerta, como dije, insisto, perdón por la insistencia, pero creo que tenemos que hacer un voto responsable. Y vea usted, por ejemplo, eso debería juzgar la ciudadanía. Nosotros tenemos ahora candidatos que se han dedicado a cualquier otra cosa menos a la política. Yo me pregunto, ahora tenemos tantos profesionales jóvenes que incluso se forman en el extranjero en formación política. Me pregunto yo, ¿hay algún partido político que haya aprovechado todo ese contingente humano y les haya dado incluso un trabajo y diga, venga a ayudar a la formación de la gente que forma parte de mi partido para hacer una situación programática y efectivamente ofrecer un plan de acción que esté de acuerdo a la realidad de los hechos, de las circunstancias que vive la ciudad de Cuenca y que por lo tanto vamos a postular un programa de acción en el que la ciudadanía vea que se compatibiliza con las necesidades. ¿Hay algo de eso? Javier Heras, a través de su experiencia, acaba de hablarnos también muy mal de las manipulaciones, de las malas prácticas políticas del Ejecutivo. Es decir, que no hay una gran diferenciación, ni se puede clasificar entre buenos y malos a los políticos ecuatorianos. De allí el enorme desprestigio de la clase política en Ecuador. Con su comentario final le agradecemos, doctor Valverde. Yo quisiera tal vez, antes de que se despida o despedirnos, doctor Valverde, con sus criterios sobre la necesidad de... ¿Hay o no que hacer reformas en el sistema de justicia precisamente para corregir algunas de estas prácticas que se han venido dando? El gobierno nacional ha anunciado a través del ministro de Gobierno que se están trabajando ya las preguntas para la consulta popular y se ha cuestionado mucho si estos temas como reformas al Consejo de la Judicatura o desaparecer al Consejo de la Judicatura, lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana, deberían incluirse en esta consulta popular que, según se ha dicho, lo más probable es que se lleve a cabo de manera paralela con las seccionales del 2023. Yo creo que en el sistema de justicia siempre hay una oportunidad para proponer reformas. Me parece a mí que ya en el sistema procesal los jueces
hemos hecho algunas propuestas en lo que tiene que ver para que la Administración de Justicia pueda superar algunas dificultades que tenemos en el día a día. Nosotros lo conocemos y por nuestra responsabilidad pública sí lo hemos puesto en conocimiento de la Corte Nacional para que se canalice ese tipo de situación. Pero independiente de eso, ¿no? Que yo digo, por ejemplo, vea usted, se manda una terna por parte de la Corte Nacional de Justicia para que se elija a quien debe presidir, porque ese es un derecho deber de la Corte Nacional, el Consejo Nacional de la Judicatura. No se elige. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, una reforma debería ir direccionada a decir, si no lo hace, si no ejerce la competencia dentro de un determinado tiempo, por ejemplo, pasa a ser electo el primero de la terna. Es decir, que la gente sienta que el transcurrir del tiempo le provoca mora, está en mora del cumplimiento de sus obligaciones y por lo tanto eso debe tener algún efecto, porque este rato el Consejo de Participación Ciudadana puede pasar 5 años y no nombra y no pasa absolutamente nada. Me parece que esa es la forma de buscar para que efectivamente la gente tenga que cumplir las responsabilidades que están en el ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias por la oportunidad y a la ciudadanía que tenga un excelente día. Gracias a usted, doctor Valverde. El doctor Pablo Valverde fue presidente de la Corte de Justicia de la SUAY y hasta hace poco también fue juez en la Corte Nacional de Justicia.